Diócesis en Misión. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Diócesis en Misión. Este día tenemos preparado para ustedes el segmento de la voz de nuestro pastor y segmentos especiales donde compartiremos la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para dar inicio, les invitamos a que escuchemos el mensaje que ha preparado para nosotros nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, en el primer segmento, La voz de nuestro pastor. Acompáñenos. Un mensaje con Monseñor Miguel Ángel Morán, excelentísimo obispo de la Diócesis de San Miguel. Queridos hermanos y hermanas, después de haber recorrido este camino cuaresmal, hemos llegado a la celebración de la Semana Santa. En ella, el culmen es el Triduo Pascual, que dará inicio el jueves. Pero hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los habitantes de Jerusalén recibieron a Jesús con gran alegría. La manifestaban cortando ramas y poniéndolas en el suelo por donde Jesús pasaría. Y lo reciben como el Hijo de David, el que viene en nombre del Señor. Jesús es recibido, pues, como Rey. Pero, ¿qué contraste el de este día? Porque también escucharemos la pasión y muerte narrada siempre por el evangelista Mateo. La mayoría de los que acompañaron a Jesús en esta entrada triunfal fueron quienes ante Pilato, ante el Sanedrín, pidieron que lo crucificaran. Sin embargo, Jesús muestra su fidelidad al Padre. Es el abandonado, incluso por aquellos que Él mismo había beneficiado, los enfermos que Él había curado. Y seremos testigos al escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo
cómo hasta los mismos apóstoles le abandonaron. Vivamos plenamente este domingo, el Día del Señor, recibámoslo con alegría, reconociendo en Él al Hijo de Dios, al Hijo de David, que viene a salvarnos. Él dará su vida por nuestra redención. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana. Librería Reina de la Paz te invita a que adquieras tu Biblia latinoamericana en versión pequeña, normal o letra grande, con el 10% de descuento. Recuerda que esta promoción es válida solo el Jueves Santo en Librería Reina de la Paz de Catedral Basílica. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Acompáñanos a celebrarlo a lo grande con el ministerio Dei Verbum. Acabo de ver a Cristo. Y el padre Martín Ávalo. La celebración inicia el viernes 6 de mayo a las 4 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo del municipio de La Unión. El sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Concepción en el municipio de Concepción de Oriente. El sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio de Anamorós. Y concluimos el domingo 8 de mayo en el gimnasio del Colegio Maristas de San Miguel a las 9 de la mañana. El lema de la celebración será "Con las armaduras de Dios". Acompáñenos a celebrar nuestro primer aniversario. Las tarjetas están a la venta en las parroquias donde se realizarán los eventos y en las oficinas de Radio Reina de la Paz, al costado sur de la Capilla Medalla Milagrosa, en San Miguel o en la librería de Catedral Basílica. La ofrenda es de $3 y los fondos recaudados ayudarán a la adquisición de la frecuencia 93.3 FM. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Junto al padre Oscar Romero, conoceremos cómo se vive el Domingo de Ramos. Hermanos y hermanas, hemos iniciado ya con la festividad del Domingo de Ramos, donde prácticamente iniciamos la Semana Santa o Semana Mayor, y en este día recordamos de manera muy especial la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén, conocido como el Domingo de Ramos, donde podemos retomar un poquito lo que nos expresa las Sagradas Escrituras en los Evangelios sinópticos, de cómo Jesús envía a 2 de sus discípulos que vayan a un determinado lugar y le consigan un borrico, es decir, un asno, porque él será montado, mostrando su grandeza como Rey del universo. Aquel pueblo lo aclamaba diciendo: Hosana, bendito el Hijo de Dios. Como también se mostraba aquella gran alegría en aquel pueblo porque Jesús se dirigía hacia Jerusalén, donde prácticamente él sabía muy bien lo que le iba a suceder: su pasión, su muerte y resurrección, en donde marca el eje central de todas las festividades que celebramos como Iglesia Católica. Es el centro de todo el año litúrgico. Aquel pueblo que lo aclamaba, pero también aquellos sumos sacerdotes veían el gran alboroto de parte de la gente y les expresaban que se callaran. Pero Jesús les expresaba: si ellos se callan, hablarían las piedras. Y es una muestra de cómo debemos de honrar al Mesías, al Hijo de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros podamos tener muy presente esta entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén, acompañándolo. Eso indica que debemos de seguirlo en cada momento como el Maestro, que debemos de seguir siempre sus pasos, viviendo su palabra, vivir como verdaderos cristianos,
de acuerdo a nuestro testimonio de vida. En muchas comunidades celebramos con gozo y alegría este día tan especial, como también la Iglesia Universal se viste de gala. Y hemos querido también comentar un poco acerca de cómo se viven estas festividades acá en la parroquia San Felipe de la ciudad de Jocoro, donde mucha gente desde tempranas horas se acercaba al Calvario a poder participar de la solemne procesión, mostrando cantos de alegría, una gran muchedumbre de hermanos y hermanas que mantienen esa fe viva en el Señor. Como también pudimos observar las vivas que se le expresaban, el acompañamiento también de los niños acólitos, los mismos apóstoles que se les va a lavar los pies durante la cena del Señor. También podíamos notar los cantos como también podemos ver en la entrada principal aquella gente cómo se aglomeraba por entrar al templo, donde hicimos un pequeño gesto tocando las puertas en que iba a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe y valeroso y fuerte, que también nos invita a cada uno de nosotros a entrar a su santuario con manos limpias, con un corazón puro. Y es que no debemos de buscar las vanidades, la vanagloria. Jesucristo se hace humilde, le toca padecer por cada uno de nosotros, que al participar durante esta Semana Santa podamos vivir cada uno de nosotros como Cristo nos enseña en su palabra, viviendo de una manera interiormente cada acto, cada procesión, como también las diferentes Eucaristías, pero no solamente quedarnos con un Cristo muerto, sino participar de la triunfante resurrección, es decir, el sábado de la vigilia pascual, en donde recordamos el rito de la luz, que Cristo es la luz del mundo, la palabra, que en su gran riqueza nos muestra su plan de salvación, renovar nuestras promesas bautismales y el momento especial de la Eucaristía. Un saludo a todos ustedes
hermanos y hermanas que están siempre pendientes de este programa Dioses en Misión, y que sea el Señor que siempre les acompañe, que les bendiga, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones, como también en cada una de su familia y en cada una de nuestras comunidades cristianas. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Acompáñenos a celebrarlo a lo grande con el ministerio Dei Verbum. Acabo de ver a Cristo. Y el padre Martín Ábalo. La celebración inicia el viernes 6 de mayo a las 4 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo del municipio de La Unión. El sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Concepción en el municipio de Concepción de Oriente. El sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio de Anamorós. Y concluimos el domingo 8 de mayo en el gimnasio del Colegio Maristas de San Miguel a las 9 de la mañana. El lema de la celebración será "Con las armaduras de Dios". Acompáñenos a celebrar nuestro primer aniversario. Las tarjetas están a la venta en las parroquias donde se realizarán los eventos y en las oficinas de Radio Reina de la Paz, al costado sur de la Capilla Medalla Milagrosa, en San Miguel, o en la librería de Catedral Basílica. La ofrenda es de $3 y los fondos recaudados ayudarán a la adquisición de la frecuencia 93.3 FM. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Librería Reina de la Paz te invita a que adquieras tu Biblia latinoamericana en versión pequeña, normal o letra grande, con el 10% de descuento. Recuerda que esta promoción es válida solo el Jueves Santo en Librería Reina de la Paz de Catedral Basílica. Fray Atilio López nos explicará el significado de la Santa Cena y la oración del huerto. Veamos. Paz y bien, hermanos, me es un gusto comunicarme con ustedes en esta ocasión de este programa de Dioses en Misión. Yo soy Fray Atilio López, párroco del Oratorio San José en la ciudad de San Miguel. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes el contexto de las celebraciones que hemos vivido de la Semana Santa. Ante los evangelios sinópticos, que son el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nos han hablado de la última cena. La última cena en la que Jesús ha compartido con sus discípulos y nos ha dejado el regalo más grande, que es el regalo de su presencia con nosotros, la Eucaristía. Tomen y coman. Este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Cuando termine el Evangelio de San Marcos, escuchamos nosotros las palabras de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí, en el texto precisamente de la última cena, encontramos que Jesús nos regala precisamente su presencia. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen y beban. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por toda una muchedumbre para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Porque en verdad les digo, ya no volveré a celebrar y a beber el producto de la uva hasta que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. No es simplemente un recuerdo el que tenemos nosotros en la última cena. Es Jesús mismo realmente presente en el pan y en el vino, no como pan y vino, sino como el cuerpo, como la sangre del Señor, que nos transforma, que nos da vida. El alimento precisamente es eso. El alimento sirve para nutrir nuestro cuerpo, para favorecernos, para irnos adelante. Bueno, esa es la invitación que nos hace la celebración de la última cena, ¿verdad? ¿Quién es, maestro? El que ha metido la mano conmigo en el plato.
ese me va a entregar. Pero hay de aquel que entregue al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. ¿Seré acaso yo, maestro? Tú lo has dicho. Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Judas salió de aquel lugar y se dirigió a cumplir las Escrituras. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y el Padre es glorificado en él. Hijos míos, un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Así reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Maestro, ¿a dónde vas? A donde yo voy, Pedro, tú no puedes ir ahora, pero irás después. ¿Por qué no puedo ir contigo, maestro? Si estoy dispuesto a dar la vida por ti. ¿Tú dar la vida por mí? Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma lleno de tristeza mortal, quédense aquí velando. Aguarden aquí. Se alejó más de ellos y lloraba así. Padre, si esto es posible, aleja de mí este cáliz. Mas sin embargo, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre, si esto es posible, aleja de mí este cáliz. Mas sin embargo, que se haga lo que tú quieras, pero no lo que yo quiero. Mientras oraba, un ángel enviado por Dios lo consolaba. Ahora ya pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Vamos en ti, Judas. Vamos, síganme. ¿A dónde está? Síganme, que por aquí tiene que estar. Vamos. Pero no lo vemos. ¿A dónde está? Espera, ten paciencia, sígueme. Síganme con paciencia. Guardias, estén atentos. Buenas noches, maestro. Judas,
con un beso traicionas a tu maestro. ¿A quién buscan? Soy yo. ¿A quién buscan? Ya les he dicho que soy yo. Pero Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de aquellos hombres. Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que el que a espada mata, a espada muere? ¿No crees más bien que podría haber acudido a mi padre? Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Es un milagro! En este tiempo que estamos viviendo tanta violencia, la invitación a luchar para que verdaderamente podamos ir dejando todo eso que no nos hace crecer, que no más bien nos destruye. Bueno, precisamente a eso nos invita estos grandes misterios que hemos celebrado de la Semana Santa y que estamos pues viviendo. En ese contexto, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé su fortaleza, que nos bendiga, que nos dé la fuerza para ir luchando, y desde aquí, desde este templo dedicado a San José, en el oratorio, en la ciudad de San Miguel, pues los frailes franciscanos les damos y les deseamos unas felices Pascuas y la bendición del Señor. Que el Señor les bendiga, paz y bien. Librería Reina de la Paz te invita a que adquieras tu Biblia latinoamericana en versión pequeña, normal o letra grande, con el 10% de descuento. Recuerda que esta promoción es válida solo el Jueves Santo en Librería Reina de la Paz de Catedral Basílica. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Acompáñanos a celebrarlo a lo grande con el ministerio Dei Verbum. Acabo de ver a Cristo. Y el padre Martín Ávaro. La celebración inicia el viernes 6 de mayo a las 4 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo del municipio de La Unión. El sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Concepción en el municipio de Concepción de Oriente. El sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio de Anamoros. Y concluimos el domingo 8 de mayo en el gimnasio del Colegio Maristas de San Miguel a las 9 de la mañana. El lema de la celebración será "Con las armaduras de Dios". Acompáñenos a celebrar nuestro primer aniversario. Las tarjetas están a la venta en las parroquias donde se realizarán los eventos y en las oficinas de Radio Reina de la Paz, al costado sur de la Capilla Medalla Milagrosa, en San Miguel, o en la librería de Catedral Basílica. La ofrenda es de $3 y los fondos recaudados ayudarán a la adquisición de la frecuencia 93.3 FM. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. En nuestro último segmento, Descubriendo la Biblia, el padre Jorge Fuentes nos explicará aspectos teológicos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, en el inicio de la Semana Santa hemos considerado oportuno dedicar un segmento especial para comentar el relato de la pasión y muerte del Señor, que tiene un lugar muy destacado en la liturgia de la Semana Santa. De hecho, este relato de la pasión y muerte del Señor se lee íntegramente el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El Domingo de Ramos se toma este relato del Evangelio propio de cada ciclo litúrgico, en el ciclo A, San Marcos, y en el ciclo C, el Evangelio según San Lucas. Y el Viernes Santo se lee siempre el relato de San Juan en el capítulo 18 y 19. Es importante, hermanos, ubicarnos en este relato. Es el relato con el que cierran los evangelios. Hay un apéndice en cada evangelio sobre las apariciones del Señor resucitado.
pero el relato de la pasión del Señor marca en los 4 evangelios el final de su relato. Nuestro Señor va a Jerusalén para entregar libremente su vida por nosotros, por nuestra salvación, y así lo refieren ya a la luz de la Pascua cada uno de los evangelistas. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? El relato de la pasión tiene unos elementos generales. En los 4 evangelistas aparecen esos elementos comunes. Yo quisiera destacar esos elementos comunes en primer lugar y luego señalar algunos elementos específicos sobre San Mateo y sobre San Juan. En primer lugar, los evangelistas, con este relato tratan de responder a la pregunta ¿por qué Jesús murió de esa manera, crucificado? Sabemos nosotros que la crucifixión estaba reservada para los criminales más peligrosos, para los también subversivos en el contexto del Imperio Romano, aquellos que se rebelaban contra Roma, que se rebelaban contra el dominio de este imperio, eran normalmente ejecutados en esta forma, crucificados. Desde el punto de vista de la ley judía, la crucifixión se consideraba también como una maldición de Dios, ¿verdad? Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas que nuestro Señor por nosotros aceptó la maldición de la cruz, y cita un texto del Antiguo Testamento donde se dice, ¿verdad? Maldito el que cuelga de un madero. De tal manera que en ese marco los evangelistas tratan de explicar por qué Jesús, el Hijo de Dios, murió de esa forma. A los evangelistas no les interesan tanto las circunstancias históricas, las motivaciones humanas de la muerte del Señor, sino sobre todo las motivaciones que podríamos llamar teológicas, el verdadero motivo de la muerte del Señor. Por lo tanto, cuando los evangelistas redactan este relato de la pasión y muerte del Señor, tienen como trasfondo esta pregunta, ¿verdad?, a la que intentan responder: ¿por qué Jesús murió de esta manera? Se preocupan, por lo tanto, del cómo, narran, ¿verdad?, los detalles, pero si nosotros nos fijamos en el relato de la pasión, las acciones y los acontecimientos no se narran uno detrás de otro, sino uno a consecuencia del otro. Es decir, es un relato interpretado de los acontecimientos que llevaron a la muerte del Señor. Es importante entonces ver cómo los evangelistas responden a esa pregunta: ¿por qué murió nuestro Señor? Y ellos responden que nuestro Señor no murió solo porque coincidieran una serie de circunstancias históricas, de motivaciones humanas, que evidentemente tienen su importancia en el relato, pero no son, digamos, la respuesta, no forman parte de la respuesta que los evangelistas quieren dar. Las circunstancias históricas, la actuación, por ejemplo, del Sanedrín. ¡Arréstenlo! ¡Déjenlos! ¡Basta! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si yo fuera un bandido? He estado con ustedes todos los días en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Del gobernador o del pretor romano, de los demás actores. Y lo llevaron ante Poncio Pilato, el más vil de todos los procuradores romanos, responsable de miles de crucifixiones. ¿Qué desean aquí a esta hora de la mañana? Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. Causó desmanes en el mercado del templo.
¿Cuál será su castigo? ¡Senténcialo! Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre. Es culpable. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿Eres tú el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. Salió de Galilea y llegó hasta aquí. ¿De Galilea? ¿Este hombre es Galileo? En ese caso, dejaremos que Herodes se encargue de él. Aún está en Jerusalén, ¿no es cierto? Llévenlo con Herodes. Explican más bien el cómo, pero el por qué se explica de manera teológica. Entonces los evangelistas dicen al paso de este relato, responden pues a la pregunta que se han planteado implícitamente, que nuestro Señor murió no por esas circunstancias históricas externas, la obstinación de las autoridades judías por condenar a Jesús, sobre todo la obstinación del Sanedrín, que era el Consejo Supremo de los Judíos, luego también la indolencia del pretor romano, que sabiendo que Jesús era inocente, no hizo nada por evitar la condena de muerte. Este hombre no ha hecho nada tan grave como para merecer la muerte. Lo voy a castigar y después ordenaré que lo dejen en libertad. Señor, recuerda que debes dejar en libertad a un hombre en esta fiesta. Te pedimos que dejes libre a Barrabás. Sí, a Barrabás. ¡Fuera con él! Después se da la verdadera explicación de la muerte del Señor. Se nos dice que Jesús murió porque Él libremente aceptó la muerte como cumplimiento de la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre, ese plan misterioso que Dios dispuso para nuestra salvación, está testimoniado en la Sagrada Escritura. Así lo dice claramente, ¿verdad?, cada uno de los relatos. Esa es la respuesta teológica sobre la muerte del Señor. Ha habido malas interpretaciones sobre la causa de la muerte del Señor y se ha mal, digamos, interpretado la Escritura para justificar incluso la persecución del pueblo judío, actitudes antisemitas, ¿verdad?, que lamentablemente se han dado en la historia de la humanidad. Basta pensar en el holocausto, ¿verdad?, del pueblo judío, en la Segunda Guerra Mundial, pero en los evangelios no encontramos esa fundamentación. De hecho, el Papa Benedicto, en su segunda parte del libro Jesús de Nazaret, libra, digamos, él explica, ¿verdad?, que el pueblo judío no es el responsable de la muerte del Señor, aun cuando hay expresiones que interpretadas superficialmente podían dar a entender lo contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, ante Pilato, aquella muchedumbre que ha ido a pedir la condena a muerte de Jesús dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí no se puede entender lo que se llama la personalidad corporativa. Son responsables los actores de forma individual y no está todo el pueblo representado ahí. Ni siquiera el Sanedrín representa a todo el pueblo judío. ¿Quién dices que eres? ¿Quiénes son a los que llamas discípulos? Dicen que puedes hacer milagros. Haz uno para mí. Señor, ha estado corrompiendo al pueblo. Se proclama rey. ¿Este hombre, un rey?
Su Majestad. Azótenlo. La causa verdadera de la muerte del Señor es su aceptación libre de la voluntad de su Padre, que decidió ese camino para salvarnos. ¿Verdad? Pudo salvarnos de otra manera, pero en ese plan misterioso, ¿verdad?, determinado por Él, decidió que su Hijo se entregara por nosotros. No hay mayor prueba del amor de Dios que la entrega de su propio Hijo. Por lo tanto, en este relato de la pasión del Señor encontramos esa respuesta claramente afirmada. Luego, también cada evangelista, como decía, tiene sus propios acentos. En Mateo, por ejemplo, se resalta la grandeza de Jesús ante las acusaciones de los que están interesados en condenarle a muerte, sobre todo las acusaciones del Sanedrín. Y la grandeza de Jesús se manifiesta de distintas maneras. Defiende con firmeza su carácter mesiánico, dice claramente que Él es el Hijo de Dios ante el sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote se escandaliza. Sentado. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Considera esta afirmación como una blasfemia. Jesús entonces mantiene su grandeza. En este relato de San Mateo claramente se destaca este rasgo. Y un segundo rasgo que se destaca también en San Mateo es que todas las afrentas que sufre nuestro Señor es debido a que Él es el siervo doliente de Yahvé anunciado en los profetas, sobre todo en el libro del profeta Isaías, en el llamado Deutero Isaías, en la segunda parte del libro del profeta Isaías, en esos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Mateo ve entonces en Jesús el cumplimiento de esa profecía sobre el siervo doliente que cargó sobre sí nuestros pecados. Él, ¿verdad?, no había cometido pecado, pero cargó sobre sí, murió en nuestro lugar, cargó sobre sí nuestras dolencias, como dice San Mateo también en otra parte. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Sí. En el caso de San Juan, que es el evangelio que leemos cada Viernes Santo, en el relato de San Juan se encuentra una explicación mucho más profunda sobre el motivo de la muerte del Señor y el significado mismo del misterio de la cruz. De hecho, para San Juan, la crucifixión de Jesús es una entronización. En la cruz Jesús es declarado rey. Así lo expresa también el litóstrofo, ¿verdad?, el letrero que pusieron sobre la cruz del Señor, indicando la causa de su condenación, de su condena, a muerte, ¿no? De Jesús Nazareno, rey de los judíos. Para Juan,
ese es el cumplimiento de la Escritura, ¿verdad? Jesús tiene que ser proclamado, como dice San Pablo también en la carta a los Filipenses, que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, Rey, ¿verdad? El título Señor es equivalente al Rey, para gloria de Dios Padre. Y dice San Juan que ese litóstrofo, ese letrero, ¿verdad?, escrito en piedra, estaba en latín, en hebreo y en griego, ¿no?, en las lenguas oficiales del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, sin saberlo, las autoridades judías, el mismo Pilato, están cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando se burlan de Jesús, ¿verdad?, cuando le ponen una capa roja, cuando le dan un cetro, ¿verdad?, en son de burla, en realidad están reconociendo, sin saberlo, la verdadera identidad del Señor. Por lo tanto, termino con este aspecto sobre San Juan. En San Juan, como indicaba, ya hay una comprensión mayor del misterio de la muerte del Señor. La cruz ya no se ve como un escándalo, sino como una manifestación de la exaltación de Jesús. Jesús lo había dicho, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, exaltado, esa palabra en San Juan tiene un doble nivel significativo. El Hijo del Hombre será efectivamente levantado físicamente, ¿verdad?, en la cruz, pero también en ese mismo momento será exaltado desde el punto de vista teológico. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Entonces, para Juan, la crucifixión es la entronización del Señor y su muerte es ya un Pentecostés adelantado. Cuando San Juan habla de la muerte de Jesús, utiliza la palabra griega edoti neumati, entregó su espíritu. Es llamativo también por ese doble nivel significativo que encontramos en Juan. Juan dice, cuando Jesús muere, entrega su espíritu. Eso quiere decir expira, ¿verdad? Entrega su aliento, pero también teológicamente Juan interpreta la muerte de Jesús como la donación ya del Espíritu Santo. Ese es un elemento propio del cuarto evangelista. Hermanos, que en esta Semana Santa que vamos a vivir, el misterio de la muerte del Señor, su pasión, su sufrimiento por nosotros, nos ayude a entender ese infinito amor de Dios que entregó a su Hijo para salvarnos. Que Dios nos ayude a vivir, hermanos, este espíritu de la Semana Santa, que salgamos renovados en la Pascua del Señor. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Acompáñenos a celebrarlo a lo grande con el ministerio Dei Verbum. Acabo de ver a Cristo. Y el padre Martín Ávaro. La celebración inicia el viernes 6 de mayo a las 4 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo del municipio de La Unión. El sábado 7 de mayo a las 9 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Concepción en el municipio de Concepción de Oriente. El sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio de Anamorós. Y concluimos el domingo 8 de mayo en el gimnasio del Colegio Maristas de San Miguel a las 9 de la mañana. El lema de la celebración será con las armaduras de Dios. Acompáñenos a celebrar nuestro primer aniversario. Las tarjetas están a la venta en las parroquias donde se realizarán los eventos y en las oficinas de Radio Reina de la Paz, al costado sur de la Capilla Medalla Milagrosa, en San Miguel o en la librería de Catedral Basílica. La ofrenda es de $3 y los fondos recaudados ayudarán a la adquisición de la frecuencia 93.3 FM. Radio Reina de la Paz cumple su primer aniversario este 13 de mayo. Librería Reina de la Paz te invita a que adquieras tu Biblia latinoamericana en versión pequeña, normal o letra grande, con el 10% de descuento. Recuerda que esta promoción es válida solo el Jueves Santo en Librería Reina de la Paz de Catedral Basílica. Hermanos y hermanas, les exhortamos ahora que ya iniciamos la Semana Santa a que podamos unirnos a las celebraciones que en cada una de nuestras parroquias están para que podamos vivir plenamente, así como Jesús lo quiere, esta Semana Mayor.
De esta forma nosotros les agradecemos su presencia y les invitamos a que sintonicen siempre Diócesis en Misión a esta misma hora y por este mismo canal. También que puedan escuchar Radio Reina de la Paz en el 93.3 FM de su dial y a que visiten las páginas interactivas de nuestra diócesis que aparecen bajo sus pantallas. Muchas gracias, deseamos muchas bendiciones a ustedes y su familia y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. La Diócesis de San Miguel y Producciones Reina de la Paz presentaron Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente Diócesis en Misión.